¿Cómo le va, querida familia? Bienvenido a nuestros devocionales diarios. El tema de hoy es el peligro de hacer concesiones. Y antes de ir a la palabra, quisiera recordarles un texto que se encuentra en Proverbios 4:23 y dice: sobre todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos queridos, Dios ha llamado a los líderes cristianos a la labor de ayudar a guiar y dirigir a los demás creyentes que los rodean y ayudar a preparar a otros cristianos para que le ministren al mundo el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos debemos tomar en serio esa responsabilidad y buscar en Dios la sabiduría que necesitamos para realizar la tarea. Ahora bien, a causa del papel de ayudar a otros creyentes en la obra del ministerio, los cristianos somos blanco de Satanás, quien nos tienta para alejarnos de las verdades y la conducta de la Biblia. Es necesario que permanezcamos vigilantes y confiemos en que Dios nos va a dar la victoria sobre todas las tentaciones. La palabra del día de hoy tiene que ver con un hombre que tuvo grandes logros. Analicemos. Fue tercer rey de Israel, heredero escogido por David, fue el hombre más sabio que haya existido. También fue autor de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, muchos proverbios y algunos salmos. Construyó el templo de Dios en Jerusalén y muchas cosas más. Lamentablemente tenía muchas debilidades y errores. Escuche lo que dice Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ella ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Salomón decidió desobedecer el mandato de Dios de no casarse con mujeres extranjeras, pero no solamente se casó con una, sino con muchas mujeres extranjeras, que con el paso del tiempo lo alejaron del camino correcto. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades, y sus mandatos son para nuestro bien. Cuando la gente no obedece los mandatos de Dios, hay consecuencias negativas inevitables. No basta conocer la palabra de Dios o creerlas, sino que debemos obedecerlas y ponerlas en práctica diariamente. Tome en serio los mandatos de Dios. Mire que al igual que Salomón, el hombre más sabio que haya existido, nosotros tampoco somos tan fuertes como creemos. A pesar de toda su sabiduría, Salomón tenía puntos débiles. No dejaba de transigir ni de ceder a sus deseos sensuales, ya sea que se casara para fortalecer las alianzas políticas o para complacerse a sí mismo. Estas mujeres extranjeras lo llevaron a la idolatría. Querido amigo, aunque usted tenga una fe firme, recuerde que también tiene puntos débiles, y así es donde le llega la tentación. Identifique sus debilidades y asegúrese de fortalecerse y protegerse. Recuerde que si una persona tan fuerte y sabia como Salomón cayó, usted también puede caer. Sigamos escuchando lo que dice el versículo 4. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel a Dios, como lo había sido su padre David. Salomón no pudo soportar la presión de sus esposas, que insistían en que rindiera culto a los ídolos.
Tanto así como en el matrimonio y con las amistades más cercanas, muchas veces es difícil resistir a la presión de transigir. Nuestro amor nos lleva a identificarnos con los deseos de las personas que queremos. Salomón al principio resistió la presión y mantuvo pura su fe. Luego toleró la práctica de la idolatría y por último él mismo participó en el culto a ídolos y justificó sus acciones ignorando las consecuencias tanto para su persona como para su reino. Ya que nos vemos presionados a agradar o identificarnos con nuestros seres queridos, Dios nos enseña a no casarnos con personas que no comparten nuestro compromiso con Él. Sigamos leyendo los versículos del 5 al 8, dice. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a Él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Astoret era la diosa de la fertilidad, esposa del dios Baal. Moloc era el dios de los amonitas, también llamado el detestable, porque en sus ritos incluían el sacrificio de niños. Quemos era el dios de los moabitas. Salomón sabía que a los israelitas se les advirtió que no rindieran culto a otros dioses. Él no hizo caso a la palabra de Dios. Y veamos lo que dice el versículo 9 y 10. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso a este mandato. Querido amigo, Salomón no se apartó de Dios de la noche a la mañana. Su frialdad espiritual comenzó con un leve alejamiento de las leyes de Dios. Escuche lo que dice Primera de Reyes 3:1. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Con el paso de los años, ese pequeño pecado creció hasta que culminó con la caída de Salomón. Querido hermano, un pecado que parece insignificante puede ser el primer paso para alejarse de Dios. Los pecados no deliberados no son los que nos causan mayores problemas, sino los pecados que cultivamos. Nunca debemos permitir que un pecado pase sin ser cuestionado. Una pregunta, ¿existe en nuestra vida algún pecado que hemos cultivado y que ahora se extiende como una enfermedad mortal? No justifiquemos ese pecado, confesémoslo a Dios y pidamos fortaleza para resistir la tentación. Y por último, leamos los versículos 11 en adelante. El Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino, y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que se lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. El reino poderoso y glorioso de Salomón pudo haber sido bendecido para siempre, pero en vez de eso se acercaba a su fin. Salomón tenía la dirección de Dios y sus promesas, y sus oraciones eran contestadas. Sin embargo, permitió que el pecado lo rodeara. Con el paso del tiempo, ese pecado lo corrompió hasta el punto de que ya no le interesaba a Dios. El Salmo 127:1, escrito por Salomón, dice:
Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Salomón estableció los cimientos para una buena relación con Dios, pero los abandonó en sus últimos años. Como consecuencia, lo perdió todo. Queridos hermanos, no es suficiente solamente empezar a edificar, tanto sea un matrimonio, una carrera o una iglesia, sobre los principios de Dios, sino que debemos permanecer fieles a Dios hasta el final. Marcos 13:13 nos dice: todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Querido hermano, Dios debe tener el control de nuestra vida de principio a fin. Y recuerde que sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este fue el mensaje para hoy. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Si te sientes triste o estás agobiado, hoy traigo un mensaje para ti. Jesucristo vive y Él está a tu lado. Y como dijo Nehemías,